Todo debería haber sido tranquilo. Un domingo por la mañana cualquiera, de esos en los que Madrid despierta despacio, con el aroma de los huevos en la sartén y el sol de la capital entrando a raudales por el ventanal del salón. Yo estaba a lo mío, medio absorto en la pantalla del móvil repasando la jornada de liga, disfrutando de ese ritmo pausado que solo se consigue en el desayuno de un día festivo. Vanessa, pásame el zumo, ¿quieres? Pregunté, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. De repente, el cristal estalló como un disparo de fogueo. Me puse derecho de un salto cuando la jarra de vidrio se estampó contra el azulejo de la pared y explotó en 1000 pedazos. El zumo de naranja salió volando, casi a cámara lenta, salpicando con un rastro pegajoso todos los armarios blancos y la encimera de cuarzo de la cocina que tanto nos había costado elegir. Ella estaba allí de pie, con los puños apretados hasta que los nudillos se le pusieron blancos y el pecho agitado por una respiración errática, cargada de una furia que no vi venir. No soy tu sirvienta, David, soltó con una rabia contenida, una que parecía haber estado macerándose durante meses. Parpadeé varias veces, totalmente descolocado. Para mí, era una pregunta normal, una rutina de pareja, la inercia de años compartiendo mesa. Oh, ahórrate ese numerito de hombre corriente y trabajador. Me espetó, señalándome con el dedo índice como si fuera un arma cargada. Todas las semanas es el mismo patrón. Pásame esto, tráeme aquello, ¿me acercas la sal, cariño? Ya ni siquiera me ves, David. Te has acostumbrado tanto a que esté aquí que me he vuelto parte del mobiliario. Me levanté despacio, sintiendo como la silla crujía bajo mi peso en medio de aquel silencio tenso que siguió a su grito. Vanessa, por Dios, solo era un poco de zumo. No te he pedido que subas al tejado a arreglar las tejas, le dije, forzando la voz para mantener una calma que ya no sentía. ¿De verdad crees que esto es por el puñetero zumo? Soltó una carcajada seca, afilada, que me erizó la piel. Me tratas como a un personaje secundario en el guión de tu vida, como si mi único propósito en este mundo fuera orbitar a tu alrededor. Sonreír, servir la cena y estar calladita mientras tú descansas de tu duro día. Esquivé con cuidado los cristales rotos que alfombraban el suelo. Eso no es justo y lo sabes. Sabes perfectamente que yo también arrimo el hombro en esta casa cuando hace falta, respondí, bajando el tono, intentando que los vecinos no se enteraran de nuestra miseria. Ella entrecerró los ojos con un desprecio que me atravesó. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste la colada sin que yo te lo tuviera que pedir por favor? ¿O que limpiaste el baño a fondo? Apareces cuando todo es fácil, David, cuando la cena está puesta, pero soy yo la que carga con todo el peso invisible de esta casa. Aquello me dolió de verdad. Y no voy a mentir, una parte de mí quiso contraatacar con saña, recordarle que he hecho muchísimas horas extras en la oficina, que soy yo quien mantiene el nivel de vida y que esta hipoteca del adosado no se paga con sonrisas. Pero me contuve. Todavía no era el momento de incendiarlo todo. En su lugar, me agaché en silencio para empezar a recoger los trozos de cristal que brillaban bajo el sol. Y ahí fue cuando ocurrió. Un corte limpio, traicionero y profundo atravesó la yema de mi pulgar. La sangre brotó al instante, de un rojo intenso, goteando rítmicamente sobre el suelo claro de la cocina. Maldita sea. Siseé entre dientes, presionando la herida con fuerza. Vanessa miró hacia abajo, hacia mi mano ensangrentada. Por un segundo, un breve e ilusorio segundo, pensé que su enfado se ablandaría, que el instinto de cuidado ganaría la batalla y que correría a por el botiquín o a preguntarme si estaba bien. Pero no se movió ni un milímetro. Se quedó allí quieta, de brazos cruzados, con los labios apretados en una línea gélida. Yo sangraba en su cara y ella ni siquiera se inmutaba. ¿Qué te ha pasado, Vanessa? ¿En qué te has convertido? Le pregunté, mientras taponaba el corte con una servilleta de papel que pronto se volvió granate.
Ella me sostuvo la mirada, con unos ojos que no reconocí. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, David? Eso es lo que deberías preguntarte, replicó. ¿No te das cuenta de lo muerto que está este matrimonio? Está hueco. ¿Crees que un corte en el dedo duele? Intenta sentirte invisible, como un fantasma en tu propia casa, todos los días de tu vida. Eso es dolor. Eso es una tontería y una exageración, salté, poniéndome en pie de nuevo, ignorando el latido punzante de mi pulgar. He estado aquí siempre. Nunca te he engañado. Jamás te he mentido. He construido esta vida con esfuerzo para nosotros. Y en algún momento del camino, David, dejaste de construirla conmigo para construirla solo para ti. Su voz se quebró ligeramente por primera vez, pero recuperó la compostura al instante. El silencio que siguió fue brutal, denso como el plomo. Fuera, ajeno al desastre, se oía el trino de un pájaro y el zumbido lejano del cortacésped de algún vecino, pero en nuestra cocina se respiraba el aire pesado de una zona de guerra tras el bombardeo. Finalmente, ella rompió el hechizo. Me voy, dijo con una frialdad que me heló la sangre, agarrando las llaves del coche del mueble de la entrada. ¿A dónde vas? Pregunté, sintiendo un vacío repentino en el estómago. A cualquier sitio donde no estés tú, sentenció antes de salir y dar un portazo que hizo vibrar los cuadros del pasillo. Mis hombros cayeron de golpe y la tensión me abandonó en oleadas de agotamiento que no podía controlar. Miré a mi alrededor. Cristales rotos, el charco de zumo volviéndose pegajoso y una servilleta empapada en sangre. Entonces, con una claridad aterradora, lo comprendí. Esto no era solo una bronca de domingo, no era una simple grieta. Era el sonido del colapso total de lo que yo llamaba hogar. Reservé aquel viaje a la desesperada, con la fe ciega de quien intenta reanimar un corazón que ya no late. Pensaba que, tal vez, un cambio de aires, dejar atrás el asfalto de Madrid y el silencio sepulcral de nuestro adosado, podría arreglar algo de lo mucho que se había roto entre nosotros. Alicante siempre había sido el refugio de Vanessa, nuestro lugar seguro. Recordaba con una punzada de nostalgia aquellos veranos en los que corríamos hacia la orilla como niños, con la piel salada, y terminábamos llenando de arena la habitación del hotel mientras nos reíamos por cualquier tontería, peleándonos por ver quién elegía la lista de reproducción en el coche durante los trayectos por la carretera de la costa. Recordaba todo aquello con una nitidez dolorosa mientras la observaba ahora, sentada frente a mí en el balcón de un hotel de 5 estrellas, con el rumor hipnótico del Mediterráneo rompiendo bajo nuestros pies. Pero la mujer que tenía delante no era la Vanessa de mis recuerdos, lo que veía era a una absoluta extraña que apuraba un cóctel de mango, pegada a la luz azul de la pantalla de su móvil como si fuera su único respiradero. ¿Te gusta el hotel?, pregunté en voz baja, intentando romper el muro de hielo que nos separaba. Ella apenas se dignó a levantar la vista 1 milímetro. Está bien. Bien. Esa palabra no era una respuesta, era un arma con colmillos. Solo bien. Forcé una pequeña risa, intentando recuperar aquel tono juguetón que solía funcionar entre nosotros hace años. Nos han dado un upgrade a una suite gratis por ser clientes habituales. Antes te volvía loca este sitio, el diseño, las vistas. Supongo que he cambiado, David, dijo ella, dejando la copa sobre la mesa de forja con un golpe seco, más fuerte de lo necesario. Dejé que sus palabras flotaran en el aire denso, cargadas de un subtexto que me negaba a aceptar. No se disculpó por su frialdad. No explicó por qué parecía estar a miles de kilómetros de distancia. El viento soplaba desde el mar, cálido y cargado de salitre. Normalmente, esa brisa alicantina habría disuelto cualquier tensión, pero hoy no era suficiente. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo aquí exactamente, Vanessa?, pregunté al fin, perdiendo la paciencia. Porque tengo la sensación de que estoy arrastrando a un fantasma por todo el resort. Ella arqueó una ceja, con una expresión de cansancio infinito.
¿De verdad quieres montar una escena ahora? Creo que ahora es el único momento en el que pareces estar presente para hablar, respondí tajante. Y aún así, sacarte una frase seguida es como sacarte las muelas. Puso los ojos en blanco, un gesto que me dolió más que un insulto, y apartó la mirada hacia el horizonte donde el cielo se fundía con el azul profundo del mar. ¿Qué quieres que haga, David? ¿Que te dé las gracias efusivamente por traerme aquí como si esto fuera un reinicio romántico de película? Quería que tuviéramos un momento para nosotros, repliqué, y el enfado empezó a asomar en mi voz sin que pudiera evitarlo. Un respiro. Algo que fuera real, no este silencio fingido. Pero siento que soy el único que está poniendo de su parte para que esto no se hunda. Su risa fue silenciosa, casi amarga, una vibración que no llegó a sus ojos. David, ¿de verdad eres tan ingenuo? ¿Crees que reservar un fin de semana de lujo arregla lo que lleva meses muerto? El amor no se puede programar en el calendario como si fuera una cita en el dentista. Tensé la mandíbula, sintiendo el latido de la cicatriz en mi dedo. No, pero pensé que si te recordaba quiénes solíamos ser, tal vez algo de esa chispa volvería. Se giró hacia mí de golpe, con los ojos endurecidos como piedras. ¿Sabes qué es lo único que ha vuelto? Dijo con una lentitud cruel. La sensación de estar atrapada. Eso es lo que es este hotel. Una jaula de lujo con vistas al mar. Eso no es justo, Vanessa, le solté, herido. Me traes aquí, finges que seguimos siendo esa pareja de anuncio y esperas que me deshaga en gratitud. Su voz subió de tono, atrayendo las miradas de un balcón cercano. Pero David, ya no soy esa chica de veintitantos. Ya no me emociono por los albornoces del hotel ni por las cenas a la luz de las velas frente al mar. Eres tú el que sigue aferrado con uñas y dientes a una versión de nosotros que ya no existe. Me levanté bruscamente, y el ruido de la silla contra la madera del balcón chirrió con una violencia que rompió la calma del atardecer. ¿Y qué esperas que haga, Vanessa? ¿Vas a seguir castigándome por el simple hecho de intentarlo? Por quererte. Me sostuvo la mirada durante un largo rato, buscando algo en mis ojos que quizá ya no encontraba, y luego volvió a mirar hacia la nada. No creo que me quieras a mí, murmuró con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. Creo que quieres la idea que tienes de mí en tu cabeza. Esa que siempre se reía de tus chistes y te hacía tortitas los domingos por la mañana. Se me cerró la garganta, sintiendo el peso de la verdad y el reproche. Tú solías ser esa persona, Vanessa. No me la inventé. Sí, susurró ella, y por un instante vi una sombra de tristeza real en su rostro. Lo era. Pero hace mucho tiempo que dejé de serlo y tú no quisiste darte cuenta. Nos quedamos en silencio un buen rato, un silencio denso que parecía pesar más que el propio aire húmedo del anochecer. El sonido rítmico del Mediterráneo seguía llegando a la costa, indiferente a nuestra tragedia personal. Abajo, en el paseo marítimo, una pareja caminaba de la mano, sus risas suaves y descuidadas subían hasta el balcón como un eco de otra vida, acentuando el abismo que se estaba abriendo entre nosotros dos. Me apoyé en la barandilla metálica, sintiendo el frío del acero, y bajé la voz, temiendo que si hablaba demasiado alto todo saltaría por los aires. ¿Cuándo dejaste de ser esa persona, Vanessa? Pregunté, buscándola con la mirada. Ella no fingió que no me entendía. No hubo gestos de confusión ni defensas automáticas. Solo soltó un suspiro largo, de esos que parecen vaciar los pulmones por completo. No lo sé con certeza. Quizá fue cuando me di cuenta de que me sentía más viva en el silencio de mis propios pensamientos que en nuestras conversaciones de compromiso. O tal vez el día que te miré al otro lado de la mesa y sentí que, aunque tus ojos estaban sobre mí, ya no me veías. Yo te veo, Vanessa, dije, aunque mi propia voz sonó poco convincente en mis oídos. No, David. Me observas, analizas si estoy de buen humor o si he hecho la compra, pero hace mucho tiempo que no me ves de verdad.
Soy una constante en tu paisaje, nada más. Aquello me dolió más de lo que esperaba, una punzada seca en el pecho, porque en el fondo de mi conciencia sabía que sus palabras no eran fruto del rencor, sino de una observación clínica. Vine a este viaje esperando encontrar una señal, algo a lo que agarrarme, admití, sintiéndome de repente muy pequeño. Y yo vine para estar segura de lo que ya sospechaba, dijo ella, girándose por fin para encararme. Me volví hacia ella con el corazón latiendo a 1000 por hora, golpeando contra mis costillas. ¿Segura de qué exactamente? Me miró a los ojos sin dudarlo ni un segundo, con una determinación que me dio escalofríos. ¿De que he terminado con esto, David? De que ya no me queda nada que ofrecerte ni nada que esperar de ti. Se levantó con una elegancia gélida y entró en la habitación. Cerró la puerta corredera de cristal tras de ella sin violencia. No fue un portazo dramático, fue solo un pequeño y seco clic final, el sonido de una cerradura encajando para siempre. Me quedé allí solo, aferrado a la barandilla mientras el mar seguía su curso. De repente, el olor a sal ya no me recordaba a la libertad de las vacaciones, ahora olía a óxido, a naufragio y a pérdida. El corte de mi pulgar estaba empezando a cicatrizar, formando una costra dura, pero todavía me enviaba un latido de dolor cada vez que rozaba cualquier superficie. Ese pequeño pinchazo constante se convirtió en una especie de extraño compañero, un recordatorio físico no de los cristales rotos en la cocina, sino del estado de nuestro matrimonio. De vuelta en Madrid, la casa se sentía diferente, más grande y más fría. Me sentaba a menudo a la mesa del comedor, trazando con la yema del otro dedo la línea rosada y tierna de mi pulgar. Todo estaba en un silencio sepulcral, pero no era ese silencio cálido de las mañanas de domingo de antaño. Era un silencio vigilante. Vanessa estaba arriba, encerrada en el despacho o en el dormitorio de invitados, o eso suponía yo. Últimamente se movía por la casa como una sombra, desaparecía en las habitaciones sin hacer el más mínimo ruido. Ya había dejado de preguntarle a dónde iba o qué hacía, sus respuestas eran muros infranqueables. El viaje a Alicante terminó en un vacío total. El trayecto de vuelta por la 3 fue un suplicio de horas sin cruzar palabra. Volvimos a casa como dos conductores que saben que se han pasado su salida en la autopista hace cientos de kilómetros pero siguen conduciendo por inercia, esperando simplemente a que la carretera se desmorone bajo sus pies. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles. Se reía más mirando la pantalla del móvil que cuando compartía espacio conmigo. Sus dedos volaban sobre el cristal a todas horas, moviéndose con una agilidad nerviosa, como si estuviera ensayando para un papel importante en una obra de teatro de la que yo no tenía el guión. Una noche, mientras el televisor iluminaba el salón con imágenes que ninguno veía, le pregunté con quién hablaba con tanto interés. Ni siquiera se molestó en girar la cara hacia mí. Con las primas, con Bianca, respondió con una naturalidad ensayada. Pero su sonrisa, esa curva leve y brillante en sus labios, no encajaba con la respuesta. Esa era la sonrisa que uno le dedica a una novedad excitante, a algo prohibido o a alguien que te hace sentir vivo de nuevo. La veía hacer scroll infinito durante la cena, durante las películas que ya no veíamos, mientras yo intentaba desesperadamente sacar temas triviales como la renovación de la hipoteca o los problemas de presupuesto en la oficina. ¿Me has oído, Vanessa? Pregunté una vez, harto de hablarle a una pared. Parpadeó, regresando de algún lugar lejano. ¿Qué? Perdona, David, estaba leyendo una cosa importante en el grupo familiar. Sí, dije en voz baja, sintiendo una amargura que me quemaba la garganta. Ya me he dado cuenta de lo importante que es. Intenté autoconvencerme de que era el estrés, de que todos los matrimonios pasan por baches y épocas de aislamiento, pero mi instinto me gritaba que esto no era un bache. Era un desalojo.
Se sentía como si ella estuviera haciendo las maletas mentalmente, guardando cada pedazo de su vida en cajas invisibles, lejos de mi alcance, preparándose para el momento de cerrar la puerta principal por fuera. Vanessa solía tener el don de iluminar cada estancia de la casa, incluso cuando regresaba agotada tras una jornada interminable. Su energía, vital y arrolladora, llenaba rincones de nuestro hogar que yo ni siquiera era consciente de que estaban vacíos. Pero ahora, aunque compartiéramos el mismo techo y los mismos metros cuadrados, era como si la contemplara a través de un cristal empañado por el vaho. Borrosa, muda, irremediablemente lejana. Empezamos a cenar envueltos en un silencio espeso, sentados en extremos opuestos del sofá como si hubiera una frontera invisible entre nosotros, y dormíamos espalda contra espalda, como dos extraños que comparten una cama de alquiler en un hostal de mala muerte. Una noche, el frío me sacó del sueño. Me desperté a las 2 de la mañana y noté que su lado de la cama estaba vacío y la sábana, ya fría. Bajé las escaleras a oscuras y la encontré en el salón, acurrucada bajo una manta de lana, con la luz azulada del móvil brillando en su rostro y reflejándose en sus pupilas. ¿Estás bien?, pregunté desde el último peldaño. Ni saltó, ni se inmutó, ni mostró la más mínima sorpresa por mi presencia. No podía dormir, dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla, donde sus dedos se movían con una agilidad febril. Me quedé allí plantado un segundo más, observando su rostro concentrado, iluminado por una conversación ajena a la que yo no había sido invitado. Era un cuadro de soledad compartida. Luego me di la vuelta y subí las escaleras en silencio. Ella ni siquiera hizo el amago de seguirme. A la mañana siguiente, intentando forzar una normalidad que ya no existía, me levanté temprano y preparé café para los dos. El aroma del café recién hecho inundó la cocina. Vanessa entró ya vestida con su traje de oficina, impecable y distante, sin apenas dedicarme un parpadeo. «¿Tienes el café ahí, en la encimera?», dije, acercándole su taza favorita. Lo miró de reojo, como si fuera un objeto extraño. «Déjalo, ya me tomaré uno en la máquina de la oficina». «Tengo prisa», soltó mientras recogía sus llaves. Eso fue todo. Sin un gracias, sin una mueca que se pareciera a una sonrisa. Solo un rechazo silencioso en una habitación que, apenas un año antes, era el epicentro de nuestras risas. Al caer la noche, volví a sentarme a la mesa del comedor. Mismo sitio, mismo plato, mismo silencio cortante. Mi dedo rozó distraídamente el borde de la madera y la cicatriz del pulgar me envió un pinchazo de dolor. Es curioso cómo el cuerpo humano tiene la capacidad de sanar mucho más rápido que el corazón. Miré la silla vacía frente a mí. El chalé adosado que compramos con tanta ilusión hace 2 años en las afueras de Madrid empezaba a recordarme a una oficina de ventas o a un piso piloto. Todo estaba iluminado, limpio y decorado con gusto, pero carecía de vida. Éramos 2 actores mediocres siguiendo las marcas en el suelo de una obra de teatro que ninguno de los dos se atrevía a clausurar. Mis ojos se desviaron hacia la foto de nuestra boda que aún colgaba cerca del recibidor. Estábamos en Sevilla, radiantes bajo un sol de justicia, ella con la cabeza echada hacia atrás en una carcajada pura y mi brazo rodeando con fuerza su cintura. Aquella foto siempre había sido mi ancla, pero ahora solo me hacía pensar en que ya no conocía a la mujer de la imagen. Y lo que era peor, no estaba seguro de si ella conservaba algún recuerdo real de quién era yo. Se suponía que iba a ser una cena tranquila. Pollo a la plancha, verduras asadas y una botella de tinto que descorchamos por pura inercia, no por ganas de brindar. Vanessa apenas probó bocado, jugaba con la comida moviéndola de un lado a otro del plato. Pero su móvil, en cambio, devoraba toda su atención. Un ping, un toque rápido en la pantalla, una sonrisa fugaz que no era para mí, y otro ping. Llevaba semanas sumergida en ese bucle. Había intentado ignorarlo, obligándome a no ser ese tipo de marido celoso y desconfiado que tanto despreciaba. Pero esa noche,
Algo en mi interior terminó de resquebrajarse. ¿Quién te escribe tanto a estas horas? Pregunté, forzando una voz calmada pero firme. Ni siquiera levantó la vista. Es Bianca, mi prima. Ya te lo dije. Ping. ¿Y Bianca te escribe siempre durante la cena? ¿Y a medianoche? ¿Y nada más despertarte? Insistí, sintiendo como la sangre me subía a las sienes. Dejó el tenedor despacio sobre la loza, con movimientos calculados, y sus ojos chispearon con una furia fría cuando por fin se encontraron con los míos. ¿A qué quieres llegar exactamente, David? ¿Cuál es el interrogatorio de hoy? Solo estoy haciendo una pregunta lógica. No, me estás controlando, saltó ella, alzando la voz sin previo aviso y poniéndose a la defensiva, como si fuera una adolescente castigada que tiene que dar un parte de cada uno de sus movimientos. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, tratando de no perder los papeles. Pregunto por qué yo también vivo en esta casa. Porque antes hablabas conmigo y ahora parece que solo existes para ese teléfono. Ella soltó un bufido de puro desprecio que me golpeó como una bofetada. Así que ahora resulta que no puedo tener una conversación privada sin tu visto bueno. Vanessa, por favor. Llevas días pegada a ese aparato. Apenas me diriges la palabra si no es para pedirme que te pase algo. Y cada vez que pregunto, o es Bianca o es nada. Así que perdóname si he dejado de creerte, sentencié. Empujó la silla hacia atrás con un chirrido estridente que resonó en toda la planta baja. El tenedor chocó contra el plato con un sonido metálico definitivo. Siempre haces lo mismo, dijo, ya de pie, cruzándose de brazos con una postura de combate. Conviertes cualquier niñedad en un interrogatorio policial, como si estuviera sentada en el banquillo de un juicio. Porque soy tu marido, dije en voz baja, casi en un susurro cargado de amargura, no un idiota al que puedes engañar en su propia cara. Eso la dejó muda un instante. No hubo gritos de indignación ni lágrimas de drama. Solo me miró fijamente, con una frialdad que me caló hasta los huesos y luego, sin añadir ni una sílaba, subió las escaleras a zancadas. Por un segundo eterno pensé que aquello sería todo, otra noche de silencio gélido hasta el amanecer. Pero cuando oí el inconfundible sonido metálico de una cremallera de maleta recorriendo el pasillo de arriba, el pecho se me encogió de forma violenta. Me levanté de la mesa de un salto. ¿Vanessa? No hubo respuesta. Subí los escalones de dos en dos, con el corazón en la garganta. Al entrar en el dormitorio, la vi lanzando ropa a una bolsa de viaje con movimientos rápidos, mecánicos y decididos. No había dudas en ella, ni vacilación. ¿De verdad te vas? Pregunté, atónito por la entereza casi quirúrgica que mostraba. Siguió doblando jerseys sin detenerse. Sí. ¿Y a dónde piensas ir a estas horas? Me miró como si le hubiera preguntado una obviedad absurda, como si el cielo fuera verde. A cualquier sitio que no se sienta como esta casa, David. A cualquier parte donde pueda respirar. Vanessa, por favor, recapacita. Ni siquiera vas a hablar conmigo como personas adultas. Te vas en mitad de la noche como si yo no significara nada, como si no existiera. Yo intenté hablar contigo 1000 veces, masculló, cerrando la cremallera de un tirón seco que sonó a sentencia, pero tú nunca quisiste escuchar lo que no te convenía. Y con eso, agarró la maleta y pasó por mi lado dejándome atrás, como si fuera un mueble más del pasillo. La puerta principal se cerró con un estruendo que pareció hacer vibrar los cimientos del adosado un minuto después. La llamé al móvil 3 veces seguidas, no hubo respuesta, solo el buzón de voz. Me senté en el borde de la cama vacía, con el teléfono en el regazo, mirando fijamente a la pared. Su almohada todavía conservaba el aroma de su champú cítrico. Sus zapatillas de estar por casa seguían junto al armario. Pero la mujer a la que pertenecían se había marchado,
y esta vez tenía la certeza absoluta de que no pensaba mirar atrás. Había pasado una semana exacta desde que Vanessa cruzó el umbral de la puerta y el estruendo de la cerradura puso fin a nuestra vida en común. 7 días de mensajes lanzados al vacío sin respuesta, 7 noches eternas durmiendo al borde de una cama que se sentía como un desierto de sábanas frías, y 7 mañanas preparando un café solitario cuyo aroma solo me recordaba su ausencia. El silencio en nuestro adosado no era ruidoso ni dramático, era algo mucho peor, era indiferente. Se sentía como si las paredes, los muebles y hasta la luz que entraba por las persianas ya hubieran aceptado, mucho antes que yo, que ella no volvería. No se lo había contado a nadie, ni a mis padres ni a mis amigos, porque me negaba a admitir que se había marchado así, de esa forma tan quirúrgica y cruel, después de todo lo que habíamos construido ladrillo a ladrillo. Seguía esperando, con una esperanza patética y residual, que en cualquier momento entrara por la puerta cargada con bolsas de la compra, quejándose con esa cara de fastidio tan suya cuando el tráfico de la M30 o un accidente en el nudo de manoteras la retrasaba. Pero la realidad fue mucho más cruda. El sábado por la mañana, mientras enjuagaba mecánicamente mi taza, oí 3 golpes secos y firmes en la puerta principal. Al abrir, me encontré con una imagen especular que me dejó sin aliento. Allí estaban ellas, Bianca y Brenda, las primas gemelas de Vanessa. Compartían sus mismas ondas castañas y esas facciones marcadas que tanto me habían fascinado, pero donde antes me recibían con abrazos efusivos y charlas interminables sobre la familia, hoy se presentaban serias, con la mirada esquiva y los labios apretados en una línea de tensión. «Hola, David. ¿Podemos pasar?», preguntó Brenda, la más directa de las dos. Me hice a un lado mecánicamente, sintiendo como el estómago se me encogía hasta volverse un nudo. «Claro, pasad». «¿Pasa algo malo? ¿Sabéis algo de ella?». Se intercambiaron una de esas miradas rápidas y cargadas de significado que solo tienen los que guardan un secreto tan pesado que quema al contacto. Nos sentamos en el salón, el mismo sofá donde Vanessa y yo solíamos planear viajes que ahora nunca ocurrirían. Bianca sostenía su teléfono móvil con fuerza, como si el aparato fuera a estallar de un momento a otro. «Mira, David», empezó Brenda, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «No estaríamos aquí, en tu casa, si esto no fuera algo realmente serio. Hemos intentado localizar a Vanessa por todos los medios, pero a nosotras tampoco nos coge el teléfono desde hace días. Y acabamos de enterarnos de dónde está realmente». Me puse tenso, sintiendo un sudor frío recorriéndome la nuca. «¿Dónde? ¿Está bien?». Brenda tragó saliva con dificultad, como si las palabras le rasparan la garganta. «Está en Cancún, México. Se ha ido del país, David. Y no se ha ido sola». Parpadeé varias veces, procesando la información como si fuera un idioma que no terminaba de entender. Bianca, sin decir una palabra, me tendió su teléfono para que viera la pantalla. Era una fotografía nítida, brillante, cruel. En ella aparecía un hombre de unos 40 años, con el cuerpo trabajado de gimnasio y la cabeza rapada, haciéndose un selfie en una playa de arena blanca y aguas turquesas. Tenía el brazo rodeando con posesión a una mujer. Era Vanessa. Llevaba un bikini rojo que yo no le había visto en mi vida y se reía de esa forma tan auténtica que hacía tiempo que no me dedicaba a mí, apoyada en el hombro de ese desconocido, con las gafas de sol de marca sobre la cabeza. Parecía una foto sacada de una revista de lujo, un día cualquiera de unas vacaciones perfectas. El pie de foto era una puñalada de realidad. «En el paraíso con mi reina. Sin arrepentimientos, noches de Cancún viviendo la vida». Me quedé mirando la imagen durante un siglo. Al principio, mi cerebro se negaba a aceptarlo, parecía ella, pero el aura que desprendía era la de una extraña. Era una versión de Vanessa que yo no conocía, una mujer capaz de borrar una década de matrimonio y marcharse al otro lado del charco sin mirar atrás ni una sola vez.
Nos pidió dinero prestado el mes pasado, añadió Brenda, rompiendo el silencio con una voz que temblaba de indignación. Dijo que era para una urgencia médica grave, que necesitaba 5.000 euros de cada una de inmediato. Nos juró por la memoria de nuestra abuela que nos lo devolvería en cuanto saliera la liquidación de un seguro de vida que tenía pendiente. Ahora sabemos que todo era una sarta de mentiras para financiarse la fuga. Le devolví el móvil a Bianca, concentrándome en que no me temblara la mano, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Desde cuándo conoce a ese tipo? Pregunté, con una voz que no reconocí como la mía. No estamos seguras de las fechas, pero por lo que hemos podido rastrear en redes y por amigos comunes que ahora han empezado a hablar, creemos que esto viene de muy lejos, David. De mucho antes de vuestro viaje a Alicante, respondió Brenda con amargura. La habitación, a pesar del sol que entraba por el ventanal, se sintió de repente gélida. Pensé que solo estaba enfadada conmigo, dije en un susurro apenas audible. Que necesitaba aire, espacio para pensar. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que sería capaz de esto. No está pensando con claridad, David, intentó consolarme Bianca, poniéndome una mano en el hombro. Esto no tiene que ver contigo, con quién eres tú o con cómo la trataste. Es algo que ella ha decidido romper por dentro. Asentí despacio, aunque el dolor que me oprimía el pecho me decía lo contrario. Estaba en Cancún con otro, burlándose de nuestra historia, haciéndose fotos de enamorada y estafando a su propia sangre sin la menor intención de reparar el daño. Y ni una sola vez, ni un solo segundo en todos estos días, se había dignado a enviarme un mensaje para decirme que estaba viva. Pensamos que merecías saber la verdad por nosotras, antes de que te enteraras por terceras personas o por Instagram, dijo Brenda, tocándome la rodilla con afecto. Gracias, respondí con un hilo de voz. De verdad, gracias por venir. Se marcharon poco después, con la culpa y la vergüenza reflejadas en sus rostros, aunque ellas fueran tan víctimas de los engaños de Vanessa como lo era yo. Me quedé en el salón durante horas, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el sofá vacío. No sentí rabia, al menos no todavía. Solo sentí una claridad fría, estática y terminal, como cuando sales a la calle tras la primera helada del invierno. Todo parece seguir en su sitio, pero en el fondo sabes que algo vital ha muerto para siempre. Pasó un mes más. Empecé, poco a poco, a acostumbrarme al vacío sonoro de nuestra casa en las afueras de Madrid. Me refugié en el trabajo, cerrando cuentas pendientes y esforzándome al máximo por no asomarme al precipicio de las redes sociales, donde cada imagen podía ser una trampa. Pero una tarde de martes, mientras el sol se ponía tras los edificios, sonó el teléfono. Era Brenda. David, ella ha vuelto. Vanessa está en España, soltó sin preámbulos. Mi corazón, para mi sorpresa, ni siquiera se inmutó. No hubo taquicardia ni sudor frío. Simplemente pregunté con una indiferencia que me asombró a mí mismo. ¿Y qué? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Me llamó anoche, destrozada, llorando a moco tendido, continuó Brenda. Dice que el tipo ese de Cancún la dejó tirada en cuanto se le acabó el dinero de los préstamos. La abandonó a su suerte en el mismo aeropuerto. Quiere volver, David. Está desesperada y pide otra oportunidad. No dije nada. El silencio fue mi única respuesta. Sin embargo, 2 días después, su sombra apareció en el umbral de nuestra casa. Tenía un aspecto deplorable. El bronceado del Caribe se veía sucio sobre un rostro demacrado por el cansancio y cargaba una maleta que parecía demasiado pesada para sus brazos, ahora visiblemente más delgados. David. Susurró con un hilo de voz, cometí un error imperdonable. Aquel clima, aquel lugar. Fue una especie de enajenación mental, una locura. Te he echado de menos cada segundo. Me quedé firme en el marco de la puerta, manteniendo mi cuerpo como una barrera física. No la dejé pasar.
¿A quién has echado de menos exactamente, Vanessa? ¿A mí o a la seguridad de mi tarjeta de crédito? ¿Cómo puede ser tan cruel de decir eso? Sus ojos se empañaron con lágrimas instantáneas, esas mismas lágrimas con las que siempre, durante años, había conseguido doblegar mi voluntad. Somos una familia. Tenemos una vida construida, la hipoteca, nuestros planes de futuro. Teníamos una vida en común hasta que decidiste que sentirte invisible en Madrid era una excusa válida para convertirte en una estafadora en México, respondí con una calma glacial. Les robaste sus ahorros a tus propias primas. Me mentiste a la cara con una frialdad aterradora durante meses. Lo devolveré todo, te lo juro. Buscaré un trabajo mañana mismo, yo. Intentó dar un paso hacia el interior de la casa. No, Vanessa. No lo estás entendiendo. No estoy enfadado, el enfado requiere energía y ya no me queda nada para ti. Simplemente, ya no siento nada. Cuando cerraste esa puerta para irte al paraíso, te llevaste contigo cada hilo que nos unía. Ahora esto es solo una construcción de ladrillos, y en ella no hay sitio para ti. Cerré la puerta con firmeza. No hubo gritos dramáticos ni ruidos de platos rotos contra el suelo. Solo se escuchó el leve y definitivo clic de la cerradura. Pasaron otros 6 meses de reconstrucción personal. El juicio de divorcio fue sorprendentemente rápido y aséptico. Su traición y el fraude a su familia eran pruebas demasiado evidentes como para que sus abogados pudieran reclamar nada sustancial. Puse el chalet a la venta, necesitaba desinfectarme de los recuerdos y empezar de cero en un lugar sin fantasmas. Una tarde de otoño, estaba sentado en la terraza de un pequeño bar en la plaza de Santa Ana, disfrutando de un buen Rioja y viendo pasar a la gente. Alguien se detuvo frente a mi mesa. ¿Está ocupado este sitio?, preguntó una voz que ahora me resultaba reconfortante. Era Brenda. Se veía distinta. Más segura de sí misma, con una luz radiante en la mirada. Empezamos a hablar con frecuencia después de que ella tuviera la valentía de ayudarme a descubrir la verdad. Fue la única, junto con su hermana, que no me dio la espalda cuando mi mundo se hundía. ¿Cómo estás de verdad, David?, preguntó con una sonrisa sincera mientras se sentaba. ¿Sabes? Miré mi dedo pulgar, donde la cicatriz de aquel domingo ya era casi imperceptible, una línea finísima que el tiempo había suavizado. Creo que, por fin, estoy bien. Hablamos durante toda la velada, sin prisas. Resultó que teníamos mucho más en común de lo que jamás imaginamos durante todos esos años en los que la sombra manipuladora de Vanessa nos mantenía a una distancia prudencial. Brenda eligió la honestidad y la lealtad por encima de los lazos de sangre infectados, y yo valoraba eso más que cualquier otra cosa en el mundo. Hace poco asistimos juntos a una barbacoa familiar en casa de su abuela. Vanessa también estaba allí, intentaba fingir que nada había cambiado, forzaba risas y bromeaba con los tíos, pero el vacío a su alrededor era absoluto. Todas las conversaciones se silenciaban de forma natural cuando ella intentaba intervenir. La ignoraban no por una sed de venganza orquestada, sino simplemente porque, por sus propios actos, se había convertido en una perfecta extraña para todos. Se quedó un buen rato en un rincón del jardín, bajo la sombra de un castaño, sola, observándonos a nosotros. A Brenda y a mí, compartiendo confidencias y risas reales. Éramos felices, sin etiquetas ni artificios. Y esa, sin duda, fue la redención más silenciosa, justa y satisfactoria de todas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me desperté creyendo que este sería el día más importante de mi vida. El día en que llevaría a mi hija al altar, tal como se lo había prometido a su madre antes de que ella falleciera.
Pero antes de que saliera el sol por el horizonte de la sierra, nuestro chofer de toda la vida llegó mucho antes de lo previsto e hizo algo que jamás habría esperado de un hombre tan comedido. Abrió la puerta trasera de su sedán negro y, con una fuerza impropia de su edad, me empujó al interior, cubriéndome rápidamente con una manta de lana pesada que guardaba en el maletero. ¿Pero qué haces, Martín? ¿Te has vuelto loco? Susurré furioso, forcejeando desde la oscuridad asfixiante del coche. Por favor, don Fernando, se lo ruego, respondió él con una urgencia quebrada en la voz. Escóndase y no haga ruido. Hay algo que tiene que ver con sus propios ojos antes de que sea tarde. Contra todo instinto y pese a la indignación que me quemaba el pecho, me quedé callado. Lo que presencié desde aquel escondite, agazapado en el suelo del vehículo, lo cambió todo para siempre. Me había levantado a las 6:30 de la mañana, con el corazón galopando. La luz pálida del alba ya se filtraba por los grandes ventanales de mi habitación en la finca, la misma que compartí con Elena durante 30 años de felicidad ininterrumpida. Ella se había ido hacía 5 inviernos, y todavía muchas mañanas, por pura e instintiva costumbre, estiraba la mano sobre las sábanas de hilo buscando el calor de su lado de la cama. Es el gran día, cariño. Nuestra pequeña se nos casa, susurré a la habitación vacía, sintiendo un nudo en la garganta. Me quedé mirando en el vestidor el traje azul marino de 3 piezas, de corte impecable, que había elegido en una sastrería de la calle Serrano hacía 3 meses. Dicen que los vestidos de las madres de la novia son los que acaparan todas las miradas, pero nadie te cuenta el calvario silencioso que sufre un padre eligiendo el atuendo perfecto para entregar a su única hija en la iglesia. Elena, con su gusto exquisito, habría sabido exactamente qué corbata combinar. A mis 62 años, mis manos temblaban ligeramente mientras me abotonaba la camisa de puño doble, y no era un temblor de vejez. Era un peso opresivo en el esternón que no me dejaba respirar con normalidad desde que abrí los ojos. La finca estaba sumida en un silencio sepulcral, demasiado inquietante para ser una mañana de boda. Lucía se había quedado en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá, con sus damas de honor respetando esa vieja tradición de que el novio no debe ver a la prometida antes de encontrarse frente al altar. Bajé a la cocina y me preparé un café solo, corto, cargado y muy amargo, tal como me acostumbré a tomarlo durante décadas de tensas reuniones de negocios en los despachos de la Castellana. Todo parecía estar bajo control. La carpa blanca inmaculada ya estaba instalada en el jardín para el convite posterior, los centros de flores frescas, el catering. Todo estaba en su sitio, menos mi paz interior. Miré una foto en mi móvil de hacía apenas 2 meses. Lucía y Mateo sonriendo durante su fiesta de compromiso en el club de campo. Ella irradiaba una luz y una alegría que no veía en sus ojos desde la muerte de su madre. Mi niña era feliz de nuevo, o eso quería creer yo. ¿No era eso lo único que importaba? ¿Lo que Elena me suplicó en aquella habitación de hospital? Cuida de nuestra pequeña, Fernando. No dejes que nada le haga daño. Prométemelo. El sonido crujiente de neumáticos rodando sobre la grava del camino de entrada me sacó de mis amargos pensamientos. Miré el reloj de pared. Las 6:55. Martín no debía llegar hasta las 8:30 para llevarme con calma hacia la Catedral de la Almudena. Salí a la puerta principal y vi el coche negro de Martín Ferrer frenando de forma brusca, levantando una pequeña nube de polvo. Martín llevaba a nuestro servicio más de 20 años, era más que un empleado, era parte de la familia. Él fue quien llevó a Elena a toda prisa al hospital la noche que nació Lucía, y él mismo fue quien me condujo a ese mismo hospital la fatídica noche en que Elena ya no regresó con nosotros. Si quedaba alguien en este mundo en quien confiara ciegamente, era en él. Pero cuando bajó del coche, vi una expresión en su rostro que me heló la sangre. Era puro miedo. Un miedo real, visceral, de esos que te tensan la mandíbula hasta el dolor y te hacen cerrar los puños de forma inconsciente. Martín,
¿Qué pasa? ¿Has tenido algún problema con el coche? Pregunté bajando los escalones del porche. Señor Álvarez, necesito que confíe en mí más que nunca, dijo en un susurro apenas audible, oteando los árboles circundantes como si las sombras tuvieran oídos. Suba al coche. Ahora mismo. Por lo que más quiera, hágalo. Su tono de voz, cargado de una gravedad desconocida, hizo que se me encogiera el estómago. Me estás asustando de verdad, Martín. Debería estar asustado, señor. Pero no de mí. Jamás tenga miedo de mí. Abrió la puerta trasera con un gesto decidido. Lucía está a punto de cometer el error más devastador de toda su vida y usted es el único hombre sobre la tierra que puede evitarlo. Suba, no nos queda ni un segundo que perder. Me subí al asiento trasero, confundido y alarmado. El interior del coche mantenía ese aroma familiar a ambientador de lavanda que Martín siempre utilizaba. Todo parecía estar en orden, salvo por la surrealista situación de encontrarme tumbado bajo una manta en el suelo del vehículo, con mi mejor traje de gala puesto, mientras Martín arrancaba el motor con violencia. ¿A dónde me llevas exactamente?, pregunté desde la penumbra del suelo. A que vea con sus propios ojos la verdadera cara de Mateo Palmer, respondió Martín con una frialdad que me aterró. Y luego, si Dios quiere, me ayudará a salvar a su hija de un destino terrible. El mundo se volvió una mancha oscura y asfixiante bajo esa manta de lana, pero mis sentidos, especialmente el oído, se agudizaron de manera casi animal. Apenas 10 minutos después, tras un trayecto que se me antojó eterno, el coche se detuvo suavemente. Escuché el eco metálico del cierre centralizado y el clic seco de la puerta del copiloto al abrirse. Alguien subió al vehículo y, al instante, una bofetada de colonia cara y penetrante inundó el habitáculo. No era el aftershave discreto de Martín, era un aroma más fuerte, más joven y agresivo, de esos que buscan marcar territorio. Buenos días, Martín, dijo una voz suave, aterciopelada y cargada de una seguridad insultante. Mateo Palmer. Mi futuro yerno. Buenos días, Sr. Palmer, respondió Martín, manteniendo una neutralidad profesional tan perfecta que me resultó aterradora. Un día precioso para una boda, ¿verdad? Continuó Mateo. Escuché el crujido sutil del tejido de su smoking al acomodarse en el asiento de cuero. Todavía no puedo creer que esto esté pasando realmente. Es un gran día, sin duda alguna. El coche se puso de nuevo en marcha. Bajo la manta, el aire se volvía cada vez más pesado, caluroso y cargado de una tensión que me hacía sudar. De repente, el silencio fue interrumpido por la vibración insistente del móvil de Mateo sobre el salpicadero. Debe de ser mi novia, dijo él, y por su tono pude adivinar esa sonrisa perfecta que solía encandilar a todos en nuestras cenas familiares. Hola, preciosa. No, no estoy nervioso. Bueno, quizás un poco, lo normal. Vas a dejarme sin aliento cuando entres por esa puerta, ¿verdad? Siempre lo haces. Yo también te quiero, cariño. Nos vemos en el altar, mi sol. Mi sol. Así llamaba a mi hija en la intimidad. Se me cerró el pecho con un dolor agudo. En ese preciso momento, Lucía probablemente estaría frente al espejo de su habitación de hotel, radiante, envuelta en encajes blancos y creyendo ciegamente en cada palabra de este hombre. La llamada terminó y, por un segundo de debilidad, llegué a pensar que Martín se equivocaba catastróficamente. Mateo sonaba realmente enamorado, con una ternura que parecía genuina. Pero entonces, apenas unos segundos después de colgar, el teléfono volvió a sonar. Joder. Masculló Mateo, y esta vez el insulto sonó como un látigo. Su tono cambió por completo, de una forma que me hizo estremecer. La calidez fingida desapareció, reemplazada por una voz gélida y cortante. Te dije que no llamarás a este número, y menos hoy. No,
ahora no puedo hablar. Estoy en el coche con el chofer. Hubo una pausa cargada de electricidad. Escuché una voz metálica al otro lado de la línea, filtrándose desde el auricular. Era demasiado baja para entender las palabras, pero sonaba urgente y desesperada. Dije que nos encargaríamos de todo. Todo va según lo previsto, sentenció Mateo con una dureza que nunca le había conocido. 3 meses, ese es el trato, no antes. Acordamos el plazo. No me vuelvas a llamar hasta que... Se detuvo un instante y terminó en un susurro áspero que me revolvió las entrañas, hasta que esté hecho. Colgó con una violencia que casi pude sentir. El silencio que siguió fue asfixiante, solo roto por el rumor del motor. ¿Todo bien, Sr. Palmer? Preguntó Martín con una calma gélida, casi inquisitiva. Sí, sí. Solo negocios que no pueden esperar, ya sabes cómo es esto, trató de reír Mateo, pero su risa sonó hueca, forzada y carente de cualquier rastro de humor. La gente cree que porque sea el día de tu boda, el mundo tiene que detenerse, pero el dinero no descansa. 3 meses. No antes. Hasta que esté hecho. ¿De qué demonios estaba hablando? Bajo la manta, mis manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en mis palmas. Esa segunda llamada no era de amor, ni se trataba de negocios legítimos. Era algo calculado, oscuro y frío. Empecé a comprender, con un horror creciente, que la calidez que mostraba con mi hija no era más que una máscara de actor profesional, y que lo que acababa de oír era su verdadero y siniestro yo. Estamos tomando una ruta distinta hoy para evitar problemas, Sr. Palmer, anunció Martín con voz monocorde. Hay obras de última hora en el Paseo de la Castellana y no quiero que lleguemos tarde. Ah, claro, lo que tú digas, Martín. Tú eres el que conoce estas calles, respondió Mateo con desdén, sin sospechar nada. Empezó a teclear frenéticamente en su móvil. Yo seguía allí, agazapado en la oscuridad, escuchando cada cambio de marcha y sintiendo cada giro del coche. Martín me había metido en este escondite para que escuchara esto, pero la duda me quemaba por dentro. ¿Qué sabía el que yo, con toda mi experiencia en los negocios, había ignorado por completo? Dime, Martín, ¿cuánto tiempo llevas exactamente trabajando para los Álvarez? Preguntó Mateo de repente, con un tono que buscaba ser casual pero sonaba a interrogatorio. 20 años este próximo septiembre, señor, respondió Martín sin vacilar. Es mucho tiempo, toda una vida. Debes de estar muy unido a la familia, supongo. Considero un honor servirles y proteger sus intereses, señor. Fernando parece un buen hombre, continuó Mateo, y pude notar un rastro de burla en su voz. Un poco anticuado, de la vieja escuela, pero sólido. El tipo de suegro que querrá seguir involucrado en cada detalle de la empresa y de la vida de su hija, imagino. El Sr. Álvarez ama profundamente a su hija, señor. Por ella haría cualquier cosa. Cuento con eso, la voz de Mateo adquirió una cualidad extraña, casi depredadora. Un hombre que ama tanto a su hija hará lo que sea necesario para verla feliz y protegida, ¿no cree usted? Supongo que sí, señor. Bien. Eso es muy bueno para todos. Se me erizó el vello de la nuca bajo la manta. No eran solo las palabras, sino el tono gélido y utilitario. Era como si Mateo estuviera haciendo un cálculo privado sobre mi valor y mi capacidad de sacrificio. El coche giró bruscamente y sentí que nos alejábamos definitivamente del centro de la ciudad. Mi brújula interna, forjada en años de recorrer Madrid, me decía que no íbamos hacia la Catedral de la Almudena. Íbamos hacia el sur, dejando atrás los barrios nobles, hacia las zonas industriales y residenciales más humildes y grises. Maldita sea. Mateo volvió a maldecir en voz baja al ver su móvil vibrar por tercera vez. Mira, Martín, tengo que hacer una parada rápida antes de ir a la iglesia.
Es un asunto personal, no tardaré ni 5 minutos. Por supuesto, señor. ¿A dónde debo dirigirme? Preguntó Martín, aunque yo ya sabía la respuesta. Calle de la Oca, en Carabanchel. Ya sabes dónde es, ¿verdad? Dijo Mateo con impaciencia. Martín no dudó ni un segundo en el giro. Él ya sabía exactamente a dónde íbamos. Por eso me había escondido allí, para que viera el final de la mentira en el corazón de un barrio donde Mateo Palmer no debería tener nada que buscar en el día de su boda. El coche se detuvo con un leve traqueteo sobre una superficie irregular. Escuché el sonido metálico de la puerta de Mateo al abrirse y el roce de sus zapatos contra el suelo. Dame unos minutos, Martín. No apagues el motor, bajo y subo, ordenó Mateo con ese tono imperativo que ahora me resultaba repulsivo. Sus pasos, rápidos y decididos, se alejaron hacia lo que parecía el portal de una vivienda. En cuanto el silencio se hizo en el habitáculo, Martín abrió la puerta trasera desde fuera y se asomó con cautela, retirando la manta que me cubría. Señor Álvarez, tiene que ver esto con sus propios ojos. Pero por lo que más quiera, quédese agachado. Mire hacia aquella entrada lateral, la del edificio de ladrillo, susurró Martín, señalando con la mirada. Me asomé con dificultad por el hueco entre los asientos delanteros. Estábamos aparcados frente a un edificio de ladrillo visto, una construcción de los años 70, antigua pero dignamente cuidada, en una calle estrecha y algo sombría de Carabanchel. Era un barrio obrero, un mundo de gente madrugadora y manos curtidas que Mateo Palmer jamás nos había mencionado. Él nos había contado una historia perfecta de orfandad y superación. Que sus padres habían muerto en un accidente en el extranjero, que no tenía hermanos, que era un hombre hecho a sí mismo, solo en el mundo. Vi a Mateo subir los escalones de piedra con una familiaridad pasmosa. Sacó un manojo de llaves, abrió el portal y entró sin llamar, como quien entra en su propio hogar después de una larga jornada. Mi corazón latía desbocado, golpeando mis costillas con una fuerza que me mareaba. Minutos después, la puerta lateral que daba a un pequeño patio interior se abrió. De ella salió una mujer de unos 30 años, llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta de algodón que había visto mejores tiempos. Su rostro reflejaba un agotamiento profundo, con esas ojeras violáceas propias de quien no duerme por la angustia de las facturas sin pagar o las noches en vela. Se cruzó de brazos en un gesto defensivo, casi hostil. Mateo, por favor, no puede seguir apareciendo así. No puede seguir haciéndonos esto, dijo ella con una voz tensa, quebrada por la fatiga. No alcancé a escuchar la respuesta de él, pero vi la cara de ella transformarse. Era una mezcla insoportable de frustración, rencor y un miedo latente. Y entonces, ocurrió lo que terminó de romperme el alma. Una voz infantil, cristalina y alegre, resonó desde el interior de la casa. Papá. Papi, has venido. Una niña de unos 4 años salió corriendo por la puerta, ajena a la tragedia que se mascaba en el ambiente. Tenía unos rizos rubios idénticos a los de Mateo y apretaba contra su pecho un conejo de peluche despeluchado. Mateo salió tras ella, su rostro se iluminó de una forma que nunca había visto en nuestras cenas de gala, y la levantó en vilo. La pequeña le rodeó el cuello con los brazos y él la besó en la cabeza con una ternura infinita, una devoción que me pareció la mayor de las traiciones. Hola, mi cielo, murmuró él, pegando su mejilla a la de la niña. Hoy no puedo quedarme a jugar, lo siento mucho. Pero dijiste que jugaríamos a la merienda con el Sr. Orejas, protestó la niña con un puchero que me recordó dolorosamente a Lucía cuando era pequeña. Lo sé, bebé, de verdad que lo siento. Papi tiene que ir a trabajar en algo muy importante hoy, pero volveré pronto con una sorpresa para ti. Te lo prometo. Mentiroso. El grito resonó en las paredes de mi cráneo. No iba a trabajar.
Iba a la catedral de la Almudena a jurar amor eterno ante Dios a mi hija, mientras esta niña y esta mujer lo esperaban en un rincón olvidado de Madrid. La mujer, Marta, se acercó a él con paso pesado. Mateo, tenemos que hablar de lo que me dijiste ayer. De los plazos. Ahora no, Marta, la voz de él se volvió cortante, recuperando esa frialdad gélida que le había oído en el coche. Bajó a la niña con brusquedad. Mía, ve adentro a terminar el desayuno con los dibujos. Mamá y yo necesitamos hablar un minuto a solas. La pequeña entró obediente. Marta se enfrentó a él, clavándole los ojos. No puedes seguir mintiéndole así. Pregunta por ti cada hora del día. No entiende por qué te vas tanto tiempo, ni por qué tienes que esconderte. Lo tengo todo bajo control, joder, respondió Mateo entre dientes, mirando hacia la calle con nerviosismo. Confía en el plan. ¿Controlado? Te casas hoy mismo con esa mujer. Con la rica. ¿Cómo puedes llamar a eso controlar? Preguntó ella con una mezcla de asco y desesperación. Me quedé sin aliento, sintiendo que el oxígeno desaparecía del coche. Ella lo sabía. No era una víctima engañada, era una cómplice desesperada o una rehén de las circunstancias. Te expliqué el plan punto por punto, siseó Mateo, agarrándola por el brazo. 1 año. Solo necesito aguantar 1 año. Con el dinero de los Álvarez pago mis deudas con Greco y seremos libres de una vez. Mía tendrá el tratamiento médico privado que necesita en Suiza. Empezaremos de cero lejos de aquí, donde nadie nos conozca. ¿Y ella? Susurró Marta con un hilo de voz. ¿Y Lucía? Le vas a destrozar la vida, Mateo. Es una persona, no un cajero automático. Se recuperará. Los ricos siempre encuentran la forma de lamerse las heridas con billetes, sentenció él con un cinismo que me dio náuseas. Quise salir del coche en ese instante, agarrarlo por las solapas del smoking y exigirle que me mirara a los ojos mientras le hundía la vida. Pero la mano firme de Martín se posó sobre mi hombro, sujetándome con fuerza. Espere, don Fernando, susurró Martín con los ojos fijos en la escena. Aún no lo ha visto todo. Hay algo más, algo que conecta a este Greco con su propia empresa. Mateo se acercó a Marta y le habló en un tono que pretendía ser tierno, pero que a mis oídos sonaba a veneno puro. Hago este sacrificio por nosotros. Por el futuro de Mía. Si no lo hago, Greco nos matará a los 3. Confía en mí por última vez. Dejé de confiar en ti el día que compraste ese anillo con el dinero que nos quedaba para el alquiler, respondió ella dándole la espalda. Mateo consultó su reloj de pulsera, un reloj que yo mismo le había regalado por su compromiso, y se marchó hacia el coche sin decir una palabra más. Marta se quedó allí, en medio del patio, con los hombros hundidos bajo el peso de una verdad insoportable, y volvió a entrar en la casa. Me quedé gélido, petrificado en el suelo del coche. Mateo Palmer no solo era un mentiroso, era un parásito que pretendía usar a mi hija como escudo financiero. Lucía no era para él más que una transacción, una cuenta bancaria con cara bonita que le serviría para salvar su propio cuello y el de su verdadera familia. Sr. Álvarez, vuelva a cubrirse, dijo Martín con una voz sombría mientras veía a Mateo acercarse. Aún no hemos terminado. Hay algo mucho peor que debes saber antes de que lleguemos a la iglesia. Me acomodé de nuevo en el suelo del coche, con las extremidades rígidas y el pulso vibrando en mis sienes como un tambor de guerra. Martín, aprovechando que Mateo se había alejado unos metros para hacer una última y tensa llamada frente al portal, se giró hacia atrás y me tendió su teléfono móvil. Hay algo mucho más grave que una doble vida, señor Álvarez, dijo con una voz que denotaba una fatiga moral absoluta. Mire esto. No es solo dinero. Es su vida. En la pantalla brillaba la captura de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada. El asunto era aséptico, casi empresarial.
Operación liquidación. Fase final. Mis ojos recorrieron las líneas con horror. Objetivo. 3 meses tras el enlace. Prioridad. Fallecimiento por causas accidentales. Sin rastro de terceros. Prima de éxito. 100.000 euros al cierre. Sentí como si mi sangre se transformara en esquirlas de hielo. Martín deslizó el dedo por la pantalla para mostrarme la siguiente imagen. Eran mensajes de una aplicación de mensajería privada. El sujeto sale de la finca a las 8:30. Ruta habitual por la 6 dirección Pozuelo de Alarcón hacia su despacho principal. Los martes suele ir solo con el chofer. Puntos ciegos identificados en el kilómetro 18. Mi horario. Mis rutas exactas. Mis costumbres más íntimas. Estaba todo allí, esquematizado como el despiece de una res en un matadero. Sí, don Fernando, continuó Martín con una gravedad que me oprimió el pecho. Mateo Palmer no solo busca el patrimonio de los Álvarez. Ha contratado a profesionales para eliminarle a usted. El plan es sencillo. Esperar 3 meses tras la boda, el tiempo justo para que el régimen de gananciales o las disposiciones testamentarias que él ya ha manipulado surtan efecto. Una vez sea legalmente el marido de Lucía y posea plenos poderes en el Consejo de Administración, usted deja de ser necesario. Usted es el último obstáculo. Todo encajó con una precisión macabra. El compromiso apresurado bajo la excusa de no perder más tiempo en la vida, la insistencia en una boda por todo lo alto en la Almudena para blindar su imagen pública. El plan de 1 año que le había mencionado a Marta en Carabanchel. Pensaba vaciar nuestras cuentas, saldar sus deudas de juego o de negocios turbios con ese tal Greco y desaparecer hacia un paraíso fiscal, dejándome a mí en una tumba y a mi hija Lucía sumida en la viudez, el deshonor y la ruina absoluta. ¿Cómo demonios has conseguido acceso a esto, Martín? Pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a un anciano moribundo. Llevo sospechando de ese tipo desde el primer día que pisó la finca, señor. Su esposa, doña Elena, me pidió antes de morir que cuidara de ustedes, y eso incluye investigar a las hienas que se acercan demasiado cuando huelen el dinero. No podía decirle nada sin pruebas irrefutables. Lucía está cegada por lo que cree que es amor y me habría despedido al instante. Pero a que es su terminal secundaria hace una semana. Ahora las pruebas son fuego en nuestras manos. Miré por la ventanilla, viendo pasar los edificios grises de Carabanchel mientras regresábamos hacia el centro. Tenía ganas de vomitar, de gritar hasta desgarrarme la garganta. Mi pequeña, mi única hija, estaba en ese hotel de la Puerta de Alcalá, ajustándose el velo de encaje frente al espejo, soñando con un futuro que no era más que una sentencia de muerte para su padre y una estafa magistral para ella. Ella no me creerá si se lo digo yo ahora, dije, más para mí mismo que para Martín. Me verá como un padre controlador, como el hombre que nunca superó la pérdida de su madre y que ahora quiere arruinar su felicidad por puro egoísmo. Me odiará para siempre si detengo la boda sin un escándalo que no deje lugar a dudas. Lo sé, señor. Por eso no puede ser una conversación privada, asintió Martín, mirándome por el espejo retrovisor con determinación. Debe verlo ella misma. Debe caerse la venda frente a todo Madrid. En la casa de Dios, donde él pretende sellar su mentira. En ese momento, el plan se cristalizó en mi mente. Sería algo brutal, público y devastador. Un trauma que la perseguiría años, pero que le salvaría la vida. Saqué mi propio teléfono con manos firmes. Llama a mi abogado de confianza. Dile a Douglas que le quiero en la Puerta de la Almudena en 20 minutos con su equipo legal y los documentos de revocación de poderes. Y llama a la comisaría de la calle Leganitos. Quiero agentes de paisano distribuidos entre los bancos de la iglesia. Esto no es solo un fraude, es una tentativa de homicidio. Hice una pausa, tragando saliva antes de dar la orden más dolorosa. Y Martín.
Haz lo que tengas que hacer, pero trae a esa mujer, a Marta, y a la niña. Que las recoja otro coche de la empresa. Quiero que estén allí cuando Mateo suba al altar. Eran las 9:20 de la mañana. Faltaban 40 minutos para que empezara la ceremonia. 40 minutos para que el mundo perfecto que mi hija había construido se hiciera pedazos de cristal ante sus ojos. Recordé las últimas palabras de Elena en la cama del hospital. Protégela, Fernando, incluso cuando ella no lo entienda. Especialmente entonces. A veces, amar de verdad significa tener la sangre fría de romperle el corazón a tu hijo para evitar que se lo arranquen del pecho. La atmósfera en el interior de la Catedral de la Almudena era un despliegue de opulencia y elegancia contenida. 200 invitados de la alta sociedad madrileña llenaban los bancos de madera tallada. El aroma a incienso se mezclaba con el de miles de flores blancas que adornaban las columnas, y el órgano soplaba notas de una solemnidad que hacía vibrar el suelo. Caminé por el pasillo central con Lucía del brazo. Ella temblaba de una emoción pura, apretando mi mano con fuerza, buscando en mí el pilar que siempre había sido. Se veía absolutamente hermosa, su vestido de encaje y seda era un tributo viviente al que llevó su madre hace 30 años. ¿Estás bien, papá? Te noto muy pálido, susurró ella bajo el velo, con una chispa de preocupación en sus ojos brillantes. Te quiero más que a nada en este mundo, Lucía. Recuerda siempre eso, fue lo único que pude articular, con el corazón apretado por la culpa de lo que estaba a punto de hacer. Llegamos al altar. Mateo nos esperaba allí, impecable en su chaqué hecho a medida, luciendo esa sonrisa ensayada de yerno perfecto que ahora me provocaba náuseas físicas. Con una parsimonia estudiada, me entregó a mi hija y se colocó a su lado, dándole la mano. El sacerdote comenzó la lectura de los ritos iniciales. Llegó el momento fatídico. El silencio se apoderó de la inmensa nave de la catedral, roto solo por el eco lejano del tráfico de la calle Bailén. Si alguien tiene alguna razón por la que este matrimonio no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Me puse en pie con una lentitud deliberada. El crujido del banco de madera resonó en las bóvedas como un disparo de fusil. 200 cabezas se giraron al unísono hacia mí. El rostro de Lucía pasó de la confusión al pánico absoluto en un segundo. Yo me opongo, dije con una voz firme, una voz de mando que no tembló ni un solo milímetro. Papá. ¿Pero qué haces? Siéntate, por favor. Exclamó Lucía, con los ojos anegados en lágrimas de pura vergüenza. Mateo Palmer ya está casado, anuncié, dando un paso hacia el centro del presbiterio para que todos pudieran oírme. Tiene una esposa legal y una hija de 4 años a las que acaba de visitar esta misma mañana en un piso de Carabanchel. La catedral estalló en un murmullo eléctrico, un avispero de escándalo. Mateo dio un paso adelante, intentando mantener su máscara de indignación herida, aunque el sudor empezaba a perlar su frente. Don Fernando, por el amor de Dios, esto es una locura. Está usted confundido, los nervios de la boda, el estrés por la ausencia de Elena. Intentó decir con falsa compasión. No estoy confundido, Mateo. Te he visto con Marta y con la pequeña mía, le corté con una frialdad que lo dejó mudo. Hice una señal hacia la puerta lateral del transepto. Martín entró en ese momento, escoltando a la mujer y a la niña. La pequeña mía, al reconocer a Mateo en el altar rodeado de tanto lujo, se soltó de la mano de su madre y corrió por el pasillo central, ajena al drama. Papi. Papi, qué guapo estás. Gritó con su voz dulce y clara, que rebotó en las imágenes de los santos. El silencio que siguió fue sepulcral, un vacío de horror. La niña se abrazó a las piernas de Mateo, manchando con sus manitas de niña el pantalón de su chaqué. Él se quedó lívido, con la mirada perdida, paralizado como una estatua de sal. Marta llegó al altar y, con una dignidad que me conmovió, mostró una carpeta ante el sacerdote y los invitados.
Soy Marta Palmer. Somos esposos legalmente por lo civil desde hace 5 años, dijo, mirando a Lucía con una tristeza infinita. Lo siento mucho, de verdad. No podíamos seguir con esta mentira. Lucía retrocedió tambaleándose, tapándose la boca con las manos para ahogar un grito. El velo se le resbaló de la cabeza, cayendo como un sudario sobre el suelo de mármol. Mateo. Susurró ella, buscándolo con la mirada. Dime que esto es una pesadilla. Dime que es mentira. Pero Mateo no pudo decir nada. Su máscara se había roto en 1000 pedazos irreconciliables. Y hay algo más, Lucía, añadí, acercándome a ella y entregándole el teléfono de Martín con los mensajes sobre el accidente programado. No solo te estaba usando por el apellido y el dinero. Estaba planeando mi muerte para dentro de 3 meses. Quería quedarse con todo el patrimonio de nuestra familia tras hacerme desaparecer. Mateo miró a su alrededor, sintiéndose atrapado como una rata. Vio a los agentes de paisano de la Policía Nacional acercándose por los laterales y el fondo de la iglesia. Intentó zafarse con un movimiento brusco, llegando a apartar a la niña con violencia, pero los agentes fueron más rápidos. Lo redujeron contra el mismo altar donde pretendía mentir ante Dios. Mateo Palmer, queda usted detenido por bigamia, falsedad documental, fraude y conspiración para cometer asesinato, anunció un inspector mientras le colocaba los grilletes. El clic metálico de las esposas fue lo último que se escuchó antes de que los gritos de indignación de los invitados y el llanto de los familiares llenaran la catedral. Lucía se desplomó en el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, llorando con un dolor que le salía de las entrañas. Me arrodillé a su lado de inmediato y la rodeé con mis brazos, protegiéndola del escrutinio de los presentes. Lo siento, mi vida. Lo siento tanto, le susurré al oído mientras la apretaba contra mi pecho. Ella me golpeó débilmente el pecho, me gritó que me odiaba, que por qué había tenido que ser así, de forma tan pública y cruel. Pero después de unos segundos de rabia, se aferró a la solapa de mi chaqueta y lloró hasta quedarse sin fuerzas, mientras el sueño de su boda se disolvía en la fría realidad de un templo que acababa de presenciar su salvación. Han pasado ya varios meses desde aquella mañana que comenzó entre encajes blancos en la Almudena y terminó entre esposas y sirenas de policía. El tiempo, ese juez implacable, ha ido poniendo cada pieza en su lugar. Mateo Palmer se encuentra ahora mismo en prisión preventiva, esperando el juicio tras los muros de Soto del Real. Las investigaciones policiales sacaron a la luz una realidad mucho más turbia de lo que imaginamos. Debía una cantidad ingente de dinero a organizaciones criminales que operan en la Costa del Sol, en Marbella. Su plan de casarse con Lucía era, literalmente, su único billete de ida hacia una vida segura, financiada con nuestra ruina y cimentada sobre mi cadáver. Marta y la pequeña Mía también han encontrado un nuevo camino. No podía permitir que una mujer valiente y una niña inocente terminaran en la calle pagando por los pecados y la ambición desmedida de un hombre sin escrúpulos. A través de nuestra fundación familiar, les hemos proporcionado un hogar seguro y el tratamiento médico privado que la pequeña tanto necesitaba. A veces, la justicia no solo consiste en castigar al culpable, sino en reparar el daño de quienes quedaron atrapados en sus redes. Lucía. Mi querida Lucía, se está recuperando. Al principio, el golpe fue devastador. Atravesó meses de un silencio sepulcral, encerrada en una depresión que me partía el alma cada vez que pasaba junto a su habitación. Pero el tiempo en la finca, el aire de la sierra y el amor incondicional han hecho su trabajo. Hace apenas unos días, la escuché reír de nuevo mientras paseaba por el jardín. Ha comprendido, con una madurez que me llena de orgullo, que aquel estallido de verdad en la catedral no fue un acto de crueldad por mi parte. No estaba destruyendo su vida, la estaba arrancando, con la fuerza de un padre desesperado, de las fauces de una bestia que la habría devorado viva. He aprendido que la verdadera protección de un padre no tiene nada que ver con la malicia ni con el deseo de controlar.
Se trata de la capacidad de interponerse entre tu hijo y el abismo, cueste lo que cueste, incluso si el precio es tu propio prestigio. Es la voluntad inquebrantable de aceptar el papel de villano a sus ojos durante un tiempo, con tal de que ella pueda tener, sencillamente, un futuro donde despertar a salvo. Doy gracias al cielo cada mañana por la lealtad de Martín. No todo el mundo tiene la inmensa suerte de contar con un hombre de honor que se atreva a cruzar la línea para decir la verdad cuando todo el mundo prefiere mirar hacia otro lado. Su valentía, al arriesgar su puesto y nuestra confianza para abrirme los ojos, es algo que nunca podré pagarle del todo. Proteger a la familia nunca es un error, por muy amarga que sea la medicina. Esta noche, al mirar las estrellas desde el porche de la finca, he sentido por primera vez una paz profunda. He mirado la foto de Elena que siempre llevo conmigo y, con un nudo de alivio en la garganta, he podido decirle por fin: Elena, descansa tranquila. He cumplido mi promesa. Nuestra hija está a salvo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.